Adoni-Bezek se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, como el rey de la ciudad de Besek. Su nombre es probablemente una combinación de Adoni, señor, y Besek, el lugar sobre el que gobernaba. Muchos comentaristas interpretan este nombre como un título real del rey cananeo. La ciudad de Besek estaba ubicada al norte de Canaán, aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Siquelm. La historia de Adoni-Bezek se contextualiza durante la conquista de la tierra prometida por los israelitas, tras la muerte de Josué. Adoni-Bezek es conocido por su cruel práctica de cortar los dedos de los pies y las manos a sus enemigos derrotados. Esta acción violenta se menciona en la Biblia como una forma de castigo, posiblemente como una representación de la brutalidad que impuso a sus oponentes. Este acto de barbarie se hizo notorio y la Biblia registra su derrota a manos de los israelitas. Es importante resaltar que la narración completa de esta historia se puede encontrar en el libro de Jueces, el cual brinda detalles sobre la secuencia de eventos durante la conquista de la tierra prometida. Esta narrativa es una parte importante de la historia bíblica y destaca la justicia divina contra líderes crueles y opresivos. Si quieres saber más sobre esta historia, te recomiendo leer directamente el libro de Jueces en la Biblia, donde podrás obtener una visión más completa y detallada de estos eventos. En el contexto del relato bíblico, las tribus de Judá y Simeón se unieron para atacar y conquistar la ciudad de Besek, posiblemente debido a una amenaza planteada por las fuerzas militares cananeas lideradas por Adoni-Bezek. La narración sugiere que la tribu de Judá enfrentaba una amenaza en el norte, y en respuesta, las tribus unieron fuerzas para resolver este problema. Los cananeos, habitantes del territorio de Canaán, fueron considerados enemigos por los israelitas, quienes recibieron la orden divina de destruirlos como parte de la alianza. Según los términos del pacto, los israelitas debían limpiar la tierra de Canaán de otros pueblos. Este contexto histórico está establecido en los libros de Deuteronomio, especialmente en los capítulos 7 y 20. El relato bíblico en Jueces destaca que el Señor entregó el territorio en manos de Judá, y con la ayuda de la tribu de Simeón, derrotaron a los cananeos e hirieron a alrededor de 10.000 hombres en Besek. Adoni-Bezek intentó huir, pero fue perseguido y capturado por los israelitas. Cuando la ciudad de Besek finalmente fue capturada por las tribus de Judá y Simeón, el relato bíblico presenta un detalle curioso sobre la vida de Adoni-Bezek. Después de ser capturado, los israelitas le cortaron los dedos de los pulgares y los pies a Adoni-Bezek como forma de represalia. Este castigo fue significativo, ya que el propio Adoni-Bezek, durante sus conquistas, solía imponer la misma suerte a sus enemigos. La Biblia registra sus palabras después de este castigo, donde reconoce que los 70 reyes con los pulgares cortados ahora estaban sojuzgados, tal como él lo había hecho con otros. Se dio cuenta de que Dios le estaba pagando el mismo trato que había dado a otros. Este episodio, registrado en el libro de Jueces, destaca la justicia divina y la retribución por los crueles actos de Adoni-Bezek, subrayando un principio bíblico de que las acciones humanas no están exentas de consecuencias ante Dios. Según el relato bíblico, Adoni-Bezek no solo sufrió la mutilación de sus propios pulgares, sino que antes de eso realizó la misma práctica con otros 70 reyes. Sorprendentemente, al ser capturado por los israelitas, reconoció este acto como un acto de justicia retributiva por parte de Dios. La práctica de mutilar los pulgares, según muchos intérpretes bíblicos, fue un acto de soberanía de Adoni-Bezek, destinado a incapacitar a sus reyes vasallos, impidiéndoles poder luchar eficazmente. Al mutilarse los pulgares, estos reyes perdieron la capacidad de empuñar las armas correctamente, además de perder el equilibrio y la agilidad para el combate. El texto bíblico destaca que, tras su captura, Adoni-Bezek fue llevado a la ciudad de Jerusalén por los israelitas, donde acabó muriendo. Sin embargo, la Biblia no ofrece más información sobre la historia de Adoni-Bezek después de su arresto. Se especula entre los comentaristas sobre la posibilidad de que su muerte haya sido provocada por complicaciones por las mutilaciones que sufrió, pero no hay pruebas claras al respecto.
Algunas personas también cuestionan el hecho de que Adoni-Bezek fue llevado a Jerusalén, ya que la ciudad solo fue ocupada por los israelitas más tarde, durante la época del rey David. Sin embargo, el escritor del libro de los Jueces aclara que, en ese momento, aunque la ciudad de Jerusalén fue atacada por los israelitas, sus habitantes abusivos no fueron expulsados en ese momento por la tribu de Benjamín. Estos detalles, registrados en la narrativa bíblica, resaltan la complejidad y los contextos históricos involucrados en la historia de Adoni-Bezek, proporcionando una visión fascinante de las prácticas y consecuencias de sus acciones durante este periodo. Anteriormente, los jebuseos, descendientes de Sedec, vivieron en Jerusalén junto con los hijos de Benjamín hasta el periodo descrito en el texto. Posteriormente, por motivos que no se especifican, Jerusalén probablemente volvió al control de los jebuseos, quizás por un fracaso en el proceso de ocupación por parte de los israelitas. Este control debe haber persistido hasta que la ciudad fue finalmente capturada por el rey David en un momento posterior. Es interesante notar que Adoni-Bezek, el rey cananeo mencionado anteriormente, no debe confundirse con Adoni-Zedec, el rey de Jerusalén que encabezó una coalición de reyes amorreos contra Gedeón durante el liderazgo de Josué. En el contexto de esta batalla entre los hijos de Israel y los amorreos, ocurrió el conocido episodio en el que Josué oró y el sol y la luna aparentemente se detuvieron en el cielo, según lo registrado en Josué 10, 12-15. En esta ocasión, Adoni-Zedec fue asesinado por Josué, junto con los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, como se menciona en Josué 10, 16-27. Por lo tanto, es crucial entender que Adoni-Zedec, el rey cananeo, vivió en un periodo anterior al rey Adoni-Bezek, quien fue derrotado por los israelitas en la narración registrada en el libro de Jueces. Estos acontecimientos resaltan la complejidad y la sucesión de líderes y batallas que dieron forma a la historia de la región en ese momento. Después del episodio en el que Josué derrotó a Adoni-Zedec y otros reyes amorreos, la ciudad de Jerusalén permaneció bajo el control de los jebuseos. Sin embargo, por alguna razón, posiblemente debido a un fracaso en el proceso de ocupación por parte de los israelitas, Jerusalén volvió al dominio de los jebuseos. Este periodo de control jebuseo persistió hasta que el rey David, más tarde, finalmente conquistó la ciudad. Es crucial resaltar la distinción entre Adoni-Bezek, el rey cananeo cuya historia se cubrió anteriormente en el libro de Jueces, y Adoni-Zedec, el monarca de Jerusalén que dirigió la coalición contra Gedeón bajo el mando de Josué. Adoni-Zedec fue asesinado por Josué en una batalla importante que involucró a otros reyes amorreos, consolidando la posición de los israelitas en la región. La historia de Adoni-Bezek, por otra parte, se destaca por la cruel práctica de mutilar los pulgares de sus enemigos, acto que finalmente fue revertido cuando él mismo fue capturado por los israelitas. Después de ser llevado a Jerusalén, la Biblia no proporciona más información sobre su destino o muerte. Estos eventos, registrados en libros bíblicos, ofrecen una visión fascinante de la dinámica política y militar en la región durante estos periodos históricos, demostrando los cambios de poder y las complejidades que enfrentaron las personas involucradas. Después de la conquista de Jerusalén por parte de David, la ciudad se convirtió en la capital del reino unificado de Israel. David amplió su dominio y consolidó el poder de los israelitas en la región. La ciudad se convirtió en un centro político y religioso, albergando el Arca de la Alianza y el Templo de Salomón en las generaciones posteriores. La historia de Jerusalén siguió desempeñando un papel fundamental en las narrativas bíblicas. Durante los reinados de varios monarcas, la ciudad fue testigo de acontecimientos cruciales, entre ellos conflictos, reformas religiosas y la presencia de profetas. El libro de los Salmos, atribuido a David, refleja la importancia espiritual que asumió Jerusalén para los israelitas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Jerusalén también ha enfrentado desafíos y periodos de dominación extranjera. Desde la invasión babilónica hasta el dominio romano, la ciudad experimentó cambios de control y periodos de exilio. La destrucción del Templo de Salomón por los babilonios fue un acontecimiento histórico en la historia de Jerusalén.
La ciudad siguió siendo un punto focal durante la era del Nuevo Testamento. La vida, las enseñanzas, la crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron lugar en las cercanías de Jerusalén. El Monte de los Olivos, Getsemaní y el Calvario son lugares notables asociados con estos eventos. La historia de Jerusalén se extiende mucho más allá de los relatos bíblicos y se ha convertido en un epicentro de conflictos y culturas a lo largo de los siglos. Hoy en día, la ciudad mantiene una importancia significativa para diversas religiones y comunidades, siendo un lugar de peregrinación y un símbolo de importancia espiritual e histórica. La historia de Adoni-Bezek, el rey cananeo derrotado por los israelitas y llevado a Jerusalén, es un relato intrigante que destaca los tumultuosos acontecimientos ocurridos en la región durante este periodo. Es crucial resaltar la distinción entre Adoni-Bezek y Adoni-Zedek, dos monarcas diferentes que no deben confundirse. Adoni-Bezek, como se mencionó anteriormente, era conocido por su cruel práctica de mutilar los pulgares de sus enemigos. Sin embargo, su propia derrota ante los israelitas resultó en un destino similar: le cortaron los pulgares como una forma de justicia retributiva. El hecho de que fuera llevado a Jerusalén después de su captura añade un elemento peculiar a la narración, especialmente teniendo en cuenta que la ciudad, en épocas posteriores, llegó a ser fundamental para los israelitas bajo el gobierno del rey David. La historia de Adoni-Bezek proporciona información sobre los conflictos y rivalidades que dieron forma a la región durante la conquista de la Tierra Prometida. La práctica de mutilación adoptada por Adoni-Bezek, destinada a debilitar a sus adversarios, fue inesperadamente revertida por los israelitas, demostrando una especie de justicia divina en la narrativa. Estos acontecimientos, arraigados en registros bíblicos, ofrecen no solo un vistazo al pasado, sino que también inspiran reflexiones sobre temas como la justicia, la retribución y la complejidad de las relaciones entre las personas en la antigüedad. La historia de Adoni-Bezek, por lo tanto, sigue siendo un capítulo fascinante e impactante dentro del contexto bíblico.